Queridos hermanos, estamos a punto ya de entrar en nuestro estudio de escuela sabática, hoy sábado. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy estaremos viendo, dice, de esta semana es controversias. Interesante. El versículo bíblico lo encontramos en Marcos 2, 27 y 28 y dice: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Queridos hermanos, hoy me acompaña nuestro amigo y pastor y colega, el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor, sea usted bienvenido. Gracias, pastor. A esta escuela de hoy. Usted me estará acompañando durante el transcurso de esta semana. Y es un privilegio, pastor, compartir con usted y con los hermanos el estudio de esta semana. Gracias, pastor. Interesante, pastor, que para mañana domingo estaremos viendo la curación de un cojo, Marcos 2, del 1 al 12. Para el día lunes estaremos viendo el llamado de Leví a la pregunta acerca del ayuno. Y el texto bíblico lo encontramos en Marcos 2, 13 al 22. Para el día martes estaremos viendo el Señor del sábado. Marcos capítulo 2, 23 y 28. Ajá, está muy interesante, ¿no? Que Muy muchas veces es utilizado para desvirtuar la observancia del sábado. Sí, para el día miércoles estaremos viendo historias sándwich, parte 1. Y lo encontramos en Marcos 3, versículo 20 al 25. Y para el día jueves estaremos viendo historias sándwich, parte 2. La encontramos en Marcos 3, 20 al 21. Interesante, pastor. La lección de esta semana está preciosísima. Correcto. Hermosa todo este trimestre que hemos empezado. Es una lección maravillosa. Pero ¿qué le parece, pastor? Y vamos de rodillas, vamos a orar antes de entrar lleno a la lección de la escuela sabática. Queridos hermanos, les invitamos. Amén. Adelante, pastor. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar esta escuela sabática juntos con nuestros hermanos, aquellos que están al otro lado de la televisión. Te queremos pedir, Padre, que tú nos bendigas. Gracias, Señor, por este día sábado en el cual, Señor, tú has dado la oportunidad al hombre de descansar de sus obras y hacer tus obras. Te pido, Padre, que en la lectura y en la lección de esta semana podamos encontrar lecciones de valor y de esperanza para todos nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros y te rogamos por todos aquellos que esperan en ti, aquellos que te buscan y que anhelan, Señor, algún día estar en el cielo contigo. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. 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 Adelante, pastor. Muy bien. Queremos iniciar justamente el día de hoy y vamos a buscar justamente la lección correspondiente al día sábado. Y como ustedes pueden notar, aquí se menciona, y el pastor ya adelantó algo, hay varias citas muy importantes y que son temas acerca, o historias acerca de controversias que hubo con el Señor Jesucristo. Ahora, ninguno de nosotros está libre de controversias. O sea, todas las personas, dice la palabra de Dios, todos aquellos que buscan vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues serán perseguidos. Y Jesucristo obviamente no fue la excepción. Fue perseguido de la manera más difícil, más dura posible, por aquellos que, pues, a quien Él había venido a salvar. Pero bueno, nuestro Señor, en su amor y misericordia, a Él no le importó eso. Y de los muchos rescató a algunos. Así que, bueno, el Marcos 2, 1 al capítulo 3 hasta el 6, nos dice aquí el folleto, contiene 5 historias.
Y son 5 historias que ilustran la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en contraste con las enseñanzas de los dirigentes de su época. Ahora recordemos, los dirigentes de su época, entre ellos estaban los escribas, que eran aquellos que tenían la tarea de copiar letra por letra toda la Biblia para poderla compartir y poderla distribuir en las diferentes iglesias de la época que se llamaban sinagogas. Entonces ellos tenían una labor muy importante porque era tomar la palabra de Dios y reproducirla. Hoy día tenemos imprentas, pero en ese entonces no existían las imprentas, existían los escribas. Y los escribas eran versados en la palabra de Dios. Junto con ellos estaban también los fariseos, que eran aquellos que estaban enfocados en estudiar la ley de Dios, estudiar los libros de Moisés y darles a ellos el máximo cumplimiento. Pero fueron tan lejos que se olvidaron del dador de esa ley y comenzaron a crear algunas ideas humanas en relación con esos mandamientos y con esas leyes. Lamentablemente, ellos se volvieron más seguidores de las formas externas y olvidaron el cambio interno del corazón. Eso es algo que nos puede pasar también a nosotros hoy. Y por esa razón tenemos que buscar ambas fases de lo que Dios nos enseña. Que nuestra vida y nuestro corazón sea el origen de nuestras acciones y nuestras acciones como consecuencia den razón de la fe que hay en nosotros. Muy bien, entonces esa era la historia y ese era el conflicto. Jesucristo hablaba de una piedad práctica, los fariseos se centraban en la piedad externa, que tampoco está mal, pero despojada del fundamento real, que es un corazón limpio y piadoso. Muy bien, y en estas 5 historias hay un patrón que se repite. Y ese patrón específico en cada historia se vincula siempre una con la otra. O sea, hay una idea general que se repite en cada una de estas historias y justamente estas historias hablan del ministerio de Jesucristo y hay algunas declaraciones como en Marcos 2:10 al 17 donde el Señor habla de que Él vino a perdonar los pecados, también nos habla de que Él es el Señor del día de reposo y bueno, esta semana pues el propósito es ese, leer esas historias acerca de Jesús y aprender de ellas. Pastor, pero mire lo interesante, lo que dice la sierva del Señor, pastor. Adelante, pastor. Mire, el efecto producido en el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo se hubiera abierto para revelar las glorias de un mundo mejor. Al salir el que había sido curado por entre la muchedumbre, bendeciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si no pesara más que una pluma. El pueblo se apartaba para dejarle pasar, mirándole con extrañeza y susurrado. Hemos visto maravillas hoy, Lucas 2:26. Vemos que por eso el tema de hoy se llama controversias, porque causó una gran controversia cuando vieron al paralítico caminando. Luego sigue diciendo la sierva del Señor, hubo gran regocijo en la casa del paralítico cuando éste volvió trayendo con facilidad la cama en que lamentablemente lo habían llevado de su presencia. Le rodearon con lágrimas de gozo, pidiendo apenas creer que los ojos veían. Allí estaba él delante de ellos en todo vigor de la virilidad. Aquellos brazos que ellos habían visto sin vida obedecían con rapidez a su voluntad. La carne antes encogida, antes queda promisa, ahora le veían fresca y sonrosada. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Es la gran controversia porque para muchos de los fariseos no creían, les era imposible creer y buscaban todo esto para poder atacar al ministerio de Cristo Jesús. Pero mire lo interesante que sigue diciendo la sierva del Señor. Dice que el hombre andaba con paso firme y con soltura. El gozo y la esperanza se dibujaban en todo su semblante y una expresión de pureza y paz había reemplazado las señales del pecado y del padecimiento.
Una gozosa gratitud subía de aquella casa y Dios resultaba glorificado por medio de su Hijo, que había devuelto esperanza al desamparado y fuerza al agobiado. Aquel hombre y su familia estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Ninguna duda oscurecía su fe, ninguna incredulidad disminuía su lealtad para con aquel que había traído la luz a su lóbrego hogar. El ministerio de curación, páginas 52 y 53. Mire lo que el Señor hace, las maravillas que Dios puede hacer cuando uno se cree con fe a Él. Interesante lo que la sierva del Señor relata aquí en el ministerio de curación. ¿Cómo es que el paralítico que tenía tanto tiempo, cuando el Señor supongo que le puso las manos encima, ¿verdad? Hizo y oró por él. ¿Cómo es que le sanó? Dice que el hombre que en cada paso que daba, iba glorificando al Señor. Tuvo que haber sido algo muy hermoso, pastor. Sí. O sea, imagínese una persona que se había visto allí paralítica, que todos lo conocían como paralítico, y de repente verlo caminando. Tuvo que ser algo glorioso. Sí, pastor, yo me imagino que aquel entonces, dice que la sierva del Señor, que cada paso que daba glorificaba a Dios. Y cómo no darle la honra y gloria a Dios, sabiendo que por cuánto tiempo había sufrido. ¿Sabes, pastor, que me preguntaba y pensaba? Digo, quizás por ese milagro, muchas de sus familiares creyeron y se convirtieron al Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Interesante, porque dice aquí que el hombre andaba con paso firme y con soltura. El gozo y la esperanza dibujaban en toda su semblante, y una expresión de pureza y paz había reemplazado las señales del pecado y del padecimiento. Dice que una gozosa gratitud subía de aquella casa. ¿Y cómo no? Una gratitud de por cuánto tiempo había sido paralítico aquella persona. Llegar a casa caminando y con su cama todavía cargando. Imagínate qué sorpresa para sus familiares, ver al hijo o ver al familiar que por tanto tiempo había estado postrado, y de repente llegar caminando, entrando a la puerta. Y me imaginaba, que yo pienso que ni lo podían creer. Ver al hijo que por tanto tiempo estaba paralítico y verlo ya de pie y caminando, gozoso y glorificando el nombre del Señor. Y tan fácil que es caminar para nosotros, pero cuán difícil para alguien que ha tenido un problema en su columna o en algún otro lugar que impliquen los nervios del cuerpo humano. Es algo que a veces nosotros damos por sentado, caminamos, pero es un don maravilloso, es un gran milagro que cada día nosotros podemos hacerlo. Ahora, los que han perdido la capacidad de caminar son los que aprecian ese don tan precioso, sí, más pero, que nosotros. Mire, pastor, pero sigue diciendo abajo la sierva del Señor en comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 5, página 1064. Dice que Jesús sabía que no podía hacer ningún bien a los escribas y fariseos, a menos que se vaciaran de su suficiencia propia. Escogió odres nuevos para su vino nuevo de doctrina, e hizo de pescadores y creyentes ignorantes los heraldos de su verdad al mundo. Y sin embargo, aunque su doctrina parecía nueva al pueblo, en realidad no era nueva doctrina, sino la revelación del significado de lo que había sido enseñado desde el principio. Dice que el propósito de Cristo era que sus discípulos tomaran la verdad sencilla y sin adulteraciones como la guía de su vida. No debían añadir a sus palabras ni dar un sentido esforzado a sus declaraciones. No debían interpretar en forma mística las sencillas enseñanzas de las Escrituras, ni depender de recursos teológicos para construir algunas teología de origen humano. Las verdades vitales y sagradas fueron debilitadas
Es su significado cuando se le dio un sentido místico a las sencillas palabras de Dios, entre tanto que se le daba importancia a la teoría humana. Es tan interesante, pastor, que nosotros como cristianos no añadamos ni quitemos a la palabra. Dice la sierva del Señor que la palabra es sencillita, sencilla. Y hoy día, pastor, hay tantos ministros o quien usa los púlpitos que quieren adornar la palabra. Quieren adornarle, quieren decirle lo que a la palabra de Dios no quiere decir. Y la palabra del Señor es tan sencillita. Pero interesante lo que dice la sierva del Señor, que Dios usó odres nuevos para depositar vino nuevo. Y no se puede, porque no se puede depositar odres, no se puede depositar vino viejo en odres nuevos o vino viejo en odres nuevos, porque se romperían. Como Dios preparó a los apóstoles para que Dios pudiera depositar su palabra y ellos pudieran llevar el mensaje a toda lengua, pueblo, tribu y nación. Interesante. Y hoy día podemos ver que Dios puede usar a hombres sencillos, hombres y mujeres no letrados, humildes de corazón, para avergonzar a los sabios. Así es Dios. Dios de maravilloso, pastor. ¿Tiene algún comentario? No, nada más además de esto, lo que vamos a ver en esta semana, que incluye lo que usted ha mencionado, pastor, tiene que ver con ese poder de Dios que se va a manifestar y en las historias que se van a dar, con el propósito de que podamos aprender de esas historias. Mire, pastor, para cerrar, dice mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 39. Dice, se observa mucha humildad espamónica y espuria entre los cristianos profesos. Algunos decididos a vencer el yo se ponen tan bajo como sea posible, pero tratan de hacerlo con sus solas fuerzas. Y la siguiente ola de alabanzas o adulación los eleva fuera de la vista. No están dispuestos a someterse completamente a Dios y Él no puede obrar por medio de ellos. Para que Dios pueda usarnos como instrumentos humanos, tenemos que vaciarnos totalmente, dejar el yo a un lado y poner a Cristo en primer lugar. Ser humildes como Cristo Jesús es humilde, para que podamos ser instrumentos en la mano de Dios o podamos ser un odres donde el Señor pueda depositar vino nuevo, que es su palabra. Luego sigue diciendo, no acepten ninguna alabanza para sí mismo. No trabajen con una mente dividida, tratando de servir a Dios y al yo al mismo tiempo. Mantengan el yo fuera de la vista. Conduzcan sus palabras a los cansados y cargados a Jesús, el Salvador compasivo. Trabajen como viendo al que está en su mano derecha, listo para fortalecerlos para el servicio. La única seguridad para ustedes está en la dependencia total de Cristo. Qué lindo y qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizás, pastor, haya alguien en medio de ese estudio, quizás haya alguien que nos está escuchando y que diga, yo quisiera ser usado por Cristo Jesús. Quisiera ser como los apóstoles, quisiera ser un odres nuevos donde el Señor pudiera depositar vino nuevo, que es su palabra. Quizá haya alguien que haga esa pregunta. Pero quiero decirte, mi hermano, que Dios obra con los humildes, con los de corazón humilde. Y quizás Dios quiere usarte hoy, pero necesitas ponerte bajo la dirección del Divino Maestro para que puedas Dios usarte. Necesitas vaciarte totalmente y permitirle a Cristo Jesús que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador, que Él sea tu guía. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios puede hacer maravillas y grandes cosas contigo. Solo ven a Cristo Jesús. Quizás esté alguien viéndonos que está sufriendo y que tiene tantas preguntas. Ven a Cristo Jesús. Acepta a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal y deja y permite que Cristo Jesús
te use para honra y gloria de su nombre. Querido mi hermano, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Les invitamos para que nos acompañen y nos sigan para mañana con nuestro nuevo estudio. Hasta pronto. Dios los bendiga.